72 horas. Eso fue todo lo que hizo falta. El vestido de novia apenas estaba guardado. Las flores de la recepción aún no se habían marchitado. Meghan Markle llevaba exactamente 3 días como duquesa cuando el personal del palacio empezó a tomar notas. Mayo de 2018. Una fiesta en el Jardín Real. Lo que ocurrió allí, un beso prolongado en la mejilla, un agarre firme y prolongado en el antebrazo del príncipe Guillermo, fue tan sutil que las cámaras no lo captaron. Pero quienes estaban allí no lo pasaron por alto. Guillermo se puso rígido, enderezó los hombros. El personal de alto rango observó el momento en silencio y no dijo nada en voz alta. No necesitaban decir nada. Simplemente siguieron mirando. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. No con la entrevista a Oprah, no con las cámaras de Netflix, no con la mudanza a California. Comienza en una fiesta en el jardín, 3 días después de una boda real, cuando una mujer puso a prueba un límite que no debería haber traspasado. Lo que muchos desconocen es que, para cuando Sophie, duquesa de Edimburgo, concedió su entrevista a la BBC el 1 de abril de 2026, aquel momento de la fiesta en el jardín ya figuraba en un expediente oficial del palacio. Tenía una fecha al lado. Incluía testimonios de testigos. Era una entrada entre docenas. Sophie llevaba casi 3 décadas formando parte de esta familia. Se casó con el príncipe Eduardo en 1999. Sobrevivió a tormentas mediáticas que habrían destruido a la mayoría. Cometió errores públicos desde el principio y pagó por cada uno de ellos discretamente, sin dramatismos, sin cámaras, sin acuerdos para contarlo todo. Pauli salió de todo aquello convertida en algo excepcional dentro de la casa de Windsor. Una mujer en la que se confiaba plenamente. Así que cuando Sophie habla, el palacio no solo escucha, sino que también envía una señal. Y la señal enviada el 1 de abril fue inequívoca. Sophie miró directamente a la cámara de la BBC y pronunció unas palabras que rompieron 7 años de silencio real, cuidadosamente mantenido en apenas 30 segundos. Nunca me he topado con nadie de la familia real que se haya comportado de forma tan inapropiada como Meghan Markle. En cuestión de minutos, no horas, sino minutos, el palacio emitió un comunicado. No para negarlo, no para distanciarse de Sophie. El comunicado afirmaba que sus opiniones reflejaban los estándares de conducta vigentes, necesarios para proteger la integridad de la institución. Léelo de nuevo despacio. El palacio no solo dejó hablar a Sophie, sino que la respaldó en todo momento. Eso casi nunca sucede. Ese tipo de apoyo público por parte del Palacio de Buckingham es más raro que una coronación. Significaba claramente una cosa. El silencio finalmente se había vuelto más perjudicial que la verdad. ¿Cuál era la verdad que había permanecido oculto tras los muros de ese palacio durante 7 años, esperando a que alguien con la suficiente credibilidad y el coraje necesario se atreviera a decirlo en voz alta? Eso es precisamente lo que vamos a abordar hoy. Antes de llegar a las partes más impactantes del testimonio de Sophie, es necesario comprender cómo se ve a sí misma en esta historia.
Ella también fue una marginada en su momento. No creció en un palacio. No llevaba sangre real en la sangre. Se casó con un miembro de una de las instituciones más escrutadas del mundo y pasó años descubriendo, a veces con dolor, lo que realmente significaba servir a la corona, más allá de simplemente lucirla. Cometió errores. La prensa fue implacable. Y ella eligió, día tras día, durante 3 décadas, dejar que la institución la moldeara, en lugar de al revés. Por eso, lo que dijo sobre Meghan tuvo un impacto tan diferente viniendo específicamente de ella. Se esfuerza demasiado, recordó Sophie haberle dicho a su esposo Edward, casi inmediatamente después de que Meghan apareciera en escena a finales de 2017. No quiere encajar, quiere posicionarse. No se fijaba en el papel que le habían asignado, se fijaba en el trono que tenía al lado, el trono junto a ella. Dejemos que esa frase repose un momento. Sophie no describía a alguien ingenua, deslumbrada o simplemente abrumada por el peso de la vida real. Describía a alguien que entró en la monarquía en funcionamiento más antigua del mundo e inmediatamente comenzó a calcular. No lo que podía dar, sino lo que podía obtener. Y, más concretamente, a quién necesitaba acercarse para conseguirlo. Lo que muchos nunca comprendieron durante los primeros años de los Fab Four fue cómo funcionaba realmente la jerarquía interna de esa familia. A la prensa le encantaba la imagen. 2 parejas glamurosas, un frente unido, jóvenes, modernos y con un propósito. Pero tras las puertas de ese palacio, según Sophie, no había ningún cuarteto. Existía una cadena de mando construida a lo largo de los siglos. Y había una mujer que había decidido que esa cadena simplemente no se aplicaba a ella. Los relatos de personas cercanas a la familia durante ese periodo ofrecen una imagen coherente. Meghan llegó con lo que Sophie describió como una ambición al estilo de Hollywood. Y esa ambición no solo chocó con el protocolo real, sino que lo desafió. En Los Ángeles se gana siendo más ruidoso, más rápido y más visible que todos los demás. Se revoluciona Internet. Se construye una marca. Se consigue que todas las cámaras en todas las salas acaben apuntándote. Dentro de la casa de Windsor, ganar tiene un significado completamente distinto. Significa desaparecer. Significa presentarse discretamente, hacer el trabajo que nadie nota y dejar que la institución te absorba por completo. Generaciones de miembros de la realeza que venían de fuera lo habían comprendido. Sophie lo comprendió. Catherine lo comprendió. Según Sophie, Meghan se negaba a averiguarlo. Quería que cambiáramos por ella, dijo Sophie con franqueza, en lugar de aprender la gracia de la institución. Y esa negativa tan específica y tan deliberada, fue lo que puso en marcha todo lo que sucedió después. Es aquí donde el testimonio de Sophie deja de ser incómodo y comienza a ser explosivo. Una cosa es decir que Meghan era ambiciosa. La ambición por sí sola no acaba con un matrimonio real, ni desencadena una crisis constitucional. Lo que Sophie describió va mucho más allá de la ambición. Describió un objetivo concreto, una campaña concreta.
y un nombre concreto asociado a todo ello: Guillermo. Ahora bien, y Sophie fue muy precisa al respecto, ella no afirmó que hubiera habido una relación amorosa. No alegó que Meghan y William tuvieran una relación secreta. Lo que describió fue algo que calificó de más insidioso: un patrón calculado y sostenido de comportamiento físico y social diseñado para crear una relación cercana con el futuro rey, para crear una imagen de intimidad que en realidad no existía, y empezó antes de la boda. Ya en la reunión navideña de Sandringham de 2017, antes de que Meghan fuera oficialmente conocida, incluso antes de que se anunciara formalmente el compromiso, el personal de seguridad y protocolo del palacio documentaba lo que Sophie denominó anomalías. Pequeños detalles, aspectos físicos, el tipo de cosas que cualquier persona podría descartar como calidez o informalidad estadounidense. Pero, en conjunto, en múltiples ocasiones y en distintos entornos, formaban un patrón que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Estuvo el momento de la fiesta en el jardín que ya mencionamos. 3 días después de la boda, el agarre del antebrazo, William poniéndose rígido. En octubre de 2018, durante un acto sobre salud mental en el Palacio de Buckingham, las cámaras captaron el momento. Meghan apoyó la mano en la espalda de William, un gesto que Sophie describió como de posesión, de guía, el tipo de contacto físico que normalmente se reserva para la pareja o los padres. William cambió de postura de inmediato. Un leve movimiento, un rechazo silencioso que la mayoría de los espectadores no percibieron. Luego, en 2019, durante un partido de polo, Sophie describió cómo Meghan se abría paso repetidamente en el espacio personal de William, pasando por alto a Harry y dirigiéndose directamente al futuro rey. No con la naturalidad con la que una cuñada se acercaría, sino con lo que Sophie denominó una intimidad teatral, diseñada específicamente para ser vista, para sugerir una cercanía que, según todos a su alrededor, simplemente no existía. No se trataba solo de un abrazo, aclaró Sophie con cuidado. Se trataba de lo que ese abrazo pretendía simbolizar. En aquel entonces, los rumores que circulaban en el palacio y que nunca se hicieron públicos, sugerían que William había abordado el tema en privado con Harry en más de una ocasión, que esas conversaciones no llegaron a ninguna parte, que Harry, que ya se estaba distanciando poco a poco de su antiguo mundo, o no lo entendía o no quería entenderlo. Luego llegó enero de 2019, el foro de la Fundación Real. Este sí que lo vio el público. 4 miembros de la realeza en un escenario hablando sobre salud mental. La imagen de la unidad. Los 4 fantásticos en su máxima expresión. Lo que Sophie describió que sucedió entre bastidores fue algo completamente distinto. Según los informes, Meghan se negó a seguir el plan de asientos previamente acordado, un plan que había sido explicado, confirmado y consensuado con antelación. Insistió en sentarse justo al lado de William y no junto a Harry, donde el protocolo y la lógica la situaban, sino junto al futuro rey. Posteriormente, supuestamente interrumpió a Catherine durante el evento,
dirigiendo la conversación de los medios hacia sí misma. Catherine rompió a llorar después. No se trataba de un desacuerdo sobre un discurso, dijo Sophie. Era una declaración de guerra contra la jerarquía. Y luego estaba el expediente interno. Y que nadie en el palacio había confirmado públicamente antes de que Sophie se sentara a hablar con la BBC. La investigación de recursos humanos iniciada en marzo de 2021 había acaparado titulares brevemente: acusaciones de acoso, quejas del personal. Antes de que la entrevista con Oprah eclipsara la historia con una oleada de titulares mucho más importantes. Pero Sophie reveló que el expediente interno era mucho más complejo que una simple denuncia de acoso. Se trataba de un expediente continuo. Años de comportamiento documentado. Mensajes de texto nocturnos enviados directamente a miembros de la realeza sin pasar por los canales oficiales. Repetidas violaciones del espacio personal de la entonces reina Isabel y el príncipe Carlos. Conversaciones familiares privadas filtradas discretamente a contactos de los medios estadounidenses para construir una narrativa específica, la de un estadounidense cercano, abierto y ajeno a la familia real, asfixiado por una familia británica fría y arcaica. Ella no intentaba pertenecer a la familia, recordó Sophie. Intentaba posicionarse como la líder disruptora. Esta es la parte del testimonio de Sophie de la que no se habla lo suficiente. Porque detrás de todos los títulos, los acuerdos de transmisión y el drama constitucional, hay una historia humana en el centro de todo esto. Un hombre que creció en el seno de una de las relaciones fraternales más complejas de la historia moderna y terminó distanciado de su hermano durante años. Sophie abordó este tema directamente. Y lo hizo con un cuidado que dejó muy claro que todavía siente algo real por Harry, incluso ahora. Entre 2019 y principios de 2020, describió lo que ella llamó una ruptura lenta y metódica. Las líneas de comunicación directa de Harry con la oficina de William se cerraron discretamente. Las solicitudes de reuniones informales entre los hermanos recibían una y otra vez la misma respuesta. Meghan dice que estamos ocupados. Meghan siente que necesitamos espacio. Meghan dice. Meghan siente. No es Harry, es Meghan. Fue un bloqueo psicológico, explicó Sophie. Se posicionó como la única persona que realmente lo entendía, mientras que al resto de nosotros, personas que lo habíamos amado durante 30 años, nos convertíamos en los villanos de su historia. Sophie también habló sobre las vulnerabilidades de Harry, la pérdida de su madre, el peso particular de ser el segundo en la línea de sucesión en una institución que solo necesita al heredero. Eran heridas reales, reconoció. Cualquiera que haya seguido de cerca a Harry lo entiende. Pero el relato de Sophie sugiere que, en lugar de ayudar a Harry a sanar esas heridas, Meghan las usó como arma. Profundizó su resentimiento. Intensificó su distanciamiento. Se aseguró de que la familia en la que había crecido comenzara a sentirse como una amenaza en lugar de un refugio. Y entonces necesitaba una salida que lo justificara todo. El bautizo de Archie, en julio de 2019, fue una prueba, según Sophie. No se trató solo de un momento familiar íntimo, sino de una demostración deliberada de poder. Al parecer,
Meghan vetó a los fotógrafos propuestos, se negó a nombrar públicamente a los padrinos y ocultó todo el evento a los protocolos de transparencia que habían regido los nacimientos reales durante generaciones. Fue una señal para la reina, insistió Sophie, de que las reglas de la corona no llegaban hasta la puerta de Meghan. Cuando el palacio se negó a otorgar a la familia real de Sussex el mismo presupuesto de seguridad y la misma proyección internacional que a los futuros reyes, porque constitucionalmente no podía, la narrativa de victimización se consolidó por completo. Cada negativa se convirtió en racismo, cada protocolo se convirtió en opresión, cada límite se convirtió en crueldad. Tomó un desacuerdo familiar, dijo Sophie, sacudiendo la cabeza lentamente, y lo transformó en una violación de los derechos humanos. Sophie afirmó rotundamente que la entrevista con Oprah en marzo de 2021 no fue una petición de ayuda, sino un lanzamiento comercial. Una emboscada calculada para causar el máximo daño. Sophie también reveló que se había puesto en contacto con Meghan personalmente en más de una ocasión antes de que todo esto sucediera. Le ofreció su ayuda como mentora, una persona ajena a la institución que ya conocía el funcionamiento interno. Se la ofreció a otra que aún estaba aprendiendo. Sabía lo que se sentía al llegar a un lugar inflexible. Quería ayudar. Meghan se negó todas las veces. Su respuesta, según la recordaba Sophie, fue de 5 palabras. Tengo a Harry. Eso es todo lo que necesito. Catherine atrajo a 8,4 millones de espectadores. El especial navideño de Meghan en Netflix no logró entrar en el top 10 del Reino Unido. Esos dos números, uno al lado del otro, desde diciembre de 2025, te dicen casi todo lo que necesitas saber sobre cómo termina esta historia. Pero Sophie no se limitó a los números. Creó el panorama completo. Mientras Meghan negociaba acuerdos de streaming y ajustaba los ángulos de cámara, Catherine estaba sentada en el suelo de las aulas con niños de 3 años. Estaba creando un marco normativo sobre el desarrollo infantil temprano que marcará la vida pública británica durante una generación. No necesitaba cámaras de Netflix. No necesitaba ningún acuerdo de streaming. Simplemente era lo que era. Trabajo real, realizado discretamente, para personas que jamás conocerían su nombre. Catherine entendió desde el primer día que la corona es una maratón, no una carrera de velocidad, dijo Sophie, con la voz notablemente más suave al hablar de la princesa de Gales. Comprendió que la luz no emana de la persona, sino que se refleja en la corona. Las cifras de popularidad que Sophie mencionó para diciembre de 2025 son casi imposibles de comprender una al lado de la otra. Catherine con un 73%, William con un 69%, Meghan con un 17%. 3 personas, misma familia, misma época, misma institución. 3 resultados completamente diferentes. A finales de 2024, el rey Carlos había endurecido por completo su postura. Las encuestas internas del palacio mostraban que la aprobación de Meghan en el Reino Unido se había desplomado hasta ese 17%. La directiva privada del rey, según Sophie,
era inequívoca. No habría una segunda cumbre en Sandringham, ni posibilidad de recuperar su estatus real, ni negociación alguna. Y la puerta no estaba cerrada con llave. Habían construido encima. Sophie también habló sobre los niños, Archie y Lilibet, y la cuestión de sus títulos, que había estado presente desde la muerte de la reina Isabel en septiembre de 2022. La familia Sussex comenzó a usar públicamente los títulos de príncipe y princesa a principios de 2023. Pero Sophie reveló que la reticencia del palacio nunca tuvo que ver con la herencia. Se trata de lo que representan esos títulos, dijo. No puedes pasar 5 años intentando desmantelar la corona y luego esperar que la corona doblegue sus reglas para darte una herramienta de marketing para tus hijos. Y entonces dijo algo que puso en alerta a los analistas legales. Cuando surgieron las persistentes preguntas de la prensa sensacionalista sobre la documentación de nacimiento de los hijos de Sussex, rumores que circulan desde hace años, Sophie no las desestimó. Eligió sus palabras con extraordinaria precisión. La corona nunca exigió una prueba de ADN, pero cuando el público pregunta ¿por qué no se proclamaron los títulos de inmediato?, la respuesta es discreción. En esta familia necesitamos estar seguros, no solo de la biología, sino también de la intención. A finales de 2025, Spotify había reducido su relación con los Sussex. Netflix había disminuido discretamente sus compromisos. La Fundación Archewell había experimentado una caída del 40% en las donaciones. El imperio comercial, construido sobre la credibilidad de la familia real, resultó necesitar precisamente aquello que había intentado destruir durante años: la credibilidad de la propia familia real. No puedes abandonar a una familia, tacharla de tóxica y luego intentar vender una marca de estilo de vida que evoca la realeza, observó Sophie. El mundo ve la hipocresía. Sophie también reveló que el prolongado silencio del palacio durante todo este proceso, desde la entrevista con Oprah, pasando por el documental de Netflix, las concisas memorias, hasta el registro de la marca, nunca fue una muestra de debilidad, fue una estrategia, una decisión soberana tomada conjuntamente por el rey y William. Enfrentarse a un adversario performativo es darle el oxígeno que necesita para sobrevivir. Así que simplemente siguieron adelante. El concierto Juntos en Navidad, los deberes de Estado de 2025. La monarquía, ahora más sobria y centrada, se está construyendo en torno al liderazgo discreto y constante de Guillermo y Catalina. Y al hacerlo, disiparon la narrativa de los Sussex, sin lanzar ni una sola declaración pública. Las últimas palabras de Sophie sobre Meghan no fueron de enojo, no fueron de amargura, fueron algo mucho más difícil de refutar. Nos trató como si fuéramos un escenario, dijo Sophie, con la voz cada vez más apagada. Nosotros la tratamos como a un miembro de la familia, hasta que demostró que no lo era. El elemento indomable, como Sophie había llamado a Meghan desde el principio, no había quebrado la institución. La había puesto a prueba. Había dejado al descubierto cada grieta silenciosa, cada tensión tácita, cada viejo resentimiento que había permanecido latente entre los muros del palacio durante años.
Y cuando finalmente las cámaras se apagaron y el ruido se desvaneció en el archivo, lo que quedó fue exactamente lo que siempre había estado ahí. La corona, el deber, la gente que la elegía cada mañana sin que una cámara les apuntara. Estas historias nos permiten comprender algo mucho más profundo que los chismes de la realeza. Nos muestran qué sucede cuando una institución, forjada a base de siglos de paciencia, se encuentra con alguien que carece de ella. Y nos revelan, con cifras irrefutables y testimonios inquebrantables, qué enfoque, en última instancia, genera confianza en el público. La puerta está cerrada, el reino perdura. Y la historia, que tiene una memoria prodigiosa para quienes confunden su escenario con el suyo propio, narra el resto.